Entonces, como siempre, y somos muy caballerosos, la dama del grupo, Giovanna, por favor, empezamos contigo. Ok, bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Giovanna Venosi, soy de Argentina, soy oftalmóloga y me especializo en presbicia. Mi padre desarrolló el método Venosi hace 20 años, que es un tratamiento farmacológico para la presbicia, al cual me dedico desde hace más de 10 años, y ese es mi principal área de interés. Perfecto, muchas gracias. Y como aparecen de izquierda a derecha, al menos en mi pantalla, sin ningún orden en particular, Rafa, por favor. Bueno, yo soy Rafael Iribarren, soy médico oftalmólogo, hago investigación básica y clínica y me dedico mucho a estudiar, y una de las cosas que más estudié es cómo es la acomodación y cómo cambia el cristalino con la edad. Nada más, Perfecto. no tengo ningún puesto académico ni nada. Y uno de los autores más prolíficos en esa área, precisamente, no hay mes que Rafa no tenga un artículo que brinque, ¿no? Así es que toda una autoridad también en el tema. Y bueno, sigue Felipe, por lo menos en el lado derecho de mi pantalla. Bueno, mi nombre es Luis Felipe Bejarano, soy colombiano, soy subespecialista en segmento anterior. Mi área de interés es cirugía catarata por microincisión, hipermaduras y refractiva. He desarrollado una técnica para presbicia muy similar a la Blended Vision y a la Presbeyond, mejorando las aberraciones y haciendo una sumación de visión entre los dos. Y hace un tiempo, desde el 2012, vengo desarrollando o hemos desarrollado las gotas para la presbicia, similar a Giovanna, para manejo de métropes, presbitas, para hacer un manejo no invasivo de la presbicia. Bueno, es un gusto estar con vosotros. Bueno, yo estoy en Alicante, España. Soy oftalmólogo académico con interés quirúrgico en todo el segmento anterior, en cirugía de córnea, refractiva, catarata y glaucoma. Y el tema de la presbicia pues ha sido a través de nuestros estudios con lentes intraoculares, lentículos intracorneales, desarrollo del Presbymax Swing, uso y verificación de la eficacia de las gotas de presbicia FOB, que son las de Felipe, y también colaboración en el desarrollo de instrumentos para medir la acomodación, y más recientemente el Open Field Analyzer, que es un aberrómetro de campo abierto que son los que realmente van a medir la acomodación eliminando la acomodación instrumental. Es decir, que soy un poco polifacético, pero vamos, muy contento de estar con vosotros compartiendo y aprendiendo todo lo que sabemos todos. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Y también para el público, otro de los autores prolíficos y metido en todos lados, publicando hasta con los chinos y todo. Es realmente impresionante lo que has hecho, Jorge. Y conozco a uno o dos de tus fellows. Y si tuviera unos cuantos años menos, me iría a hacer un fellow contigo, pero ya la vejez viruelas, ya ya esto de andar haciendo locuras, ya lo hice alguna vez en la vida, ¿no? Eres bienvenido cuando quieras, de verdad. No Muchas como, gracias, Jorge. como compañero. Y bueno, esperemos que Guillermo Campos se pueda conectar, ya que la tecnología hoy nos está jugando un poco de malas pasadas, como dijo Felipe, es prenavideño, y acá en México las posadas ya empiezan y de ahí ya se acabó, ¿no? Es fiesta todos los días. Bueno, pues quizás una de las preguntas que quedó con el público en la tertulia pasada, para no repetir todos, era ¿cómo medir realmente la acomodación, ¿no? Porque todo, sí, es que sí te da acomodación, no es que no te da acomodación. Y creo que ahí está el meollo del asunto, porque es lo primero que tendríamos que aclarar para saber si los métodos quirúrgicos o las gotas realmente nos están dando acomodación o nada más es un efecto miótico con algo de profundidad de foco y ya está, ¿no? Creo que ya adelantaste algo tú, Jorge, ya que estabas hablando. Para ti, ¿cuáles son los métodos que hoy en día realmente tenemos al alcance para de verdad medir acomodación que no sea, es que me parece, yo creo, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Pues mira, lo primero es que cuando queremos saber si vemos de cerca, la visión de cerca involucra dos capacidades, que son la acomodación, que se define como cambio de la potencia del ojo en virtud de la distancia de enfoque,
y la pseudoacomodación, que es una situación óptica en la cual podemos enfocar simultáneamente en distintos puntos focales sin que haya cambio en la óptica del ojo en cuanto a potencia. Por tanto, lo que diferencia la pseudoacomodación de la real acomodación es el cambio de potencia en virtud de la distancia de fijación. A todo esto hay que añadir los cambios aberrométricos. Yo creo que hoy hay que usar tanto el cambio de potencia como los cambios aberrométricos que ocurren cuando se fijan a distintas distancias. Entonces, el problema es cómo medimos cada uno. Y hay una gran confusión entre todos los que manejan este tema y sobre todo en la literatura científica en cuanto a que se confunde la curva de desenfoque con la capacidad de acomodar, lo cual no es verdad. La curva de desenfoque aporta la capacidad de ver de cerca que se puede obtener bien con una lente bifocal, bien con una lente DOF, con lente multifocal y por supuesto una lente acomodativa. No define ni discrimina los cambios de potencia y por tanto curva de desenfoque es igual a capacidad de ver de cerca que aporta una técnica. La única manera de saber si estamos ante una acomodación real es medir la potencia dióptrica y su cambio con la distancia y los cambios aberrométricos. ¿Cómo se miden? Pues el único aparato que lo hace correctamente, ahora diré por qué, es el WOM, que es el Wavefront Analyzer, que es de Topcon, es un aparato que permite leer cambios de potencia en virtud de la distancia. El problema es que tiene una repetibilidad y una tanto intra e interindividual pues regulares. Nada más mide potencias. La manera de medir las aberraciones estaría bien con el Ray Trace, que es la tecnología que se ha usado más, pero que tiene una baja reproductibilidad intra e interindividual. Por tanto, puede engañar digamos, a los resultados según el momento de la exploración, pero sobre todo es muy variable y tiende a sobreestimar la acomodación. Y ahora mismo la técnica que yo creo que es más fiable, y estamos ahora estudiando y hay datos ya, es el Open Field Aberrometry, el OFA, en el cual medimos cambios aberrométricos y de potencia en la distancia acerca en campo abierto, es decir, que no hay acomodación instrumental. Cualquier aparato al cual nos apoyemos en una mentonera va a generar por la distancia una acomodación instrumental. Bueno, pues este aparato la elimina, por tanto, la única manera de determinar si un aparato está midiendo acomodación instrumental, está midiendo cambio en potencia en virtud de la distancia, está midiendo su acomodación, es el OFA, y todo lo demás son métodos para medir algo parecido a la acomodación sin fiabilidad, y desde luego la curva de desenfoque solo mide la curva de visión de cerca. Ese es un poco el tema y la situación actuales. Perdón. Sí, adelante, Rafa, porque justo te iba a preguntar. Me encanta justamente todo lo que dice Jorge Alió y estoy aprendiendo a medida que lo escucho de estos diseños nuevos de estos aparatos. Y yo justamente para ilustrar con dibujos estas palabras tan complejas que a veces son difíciles de entender como la palabra aberración, quiero mostrar solamente 3 diapositivas, así que voy a compartir la pantalla si me permiten. Sí, claro. Para mostrar 3 fotos. Una de la aberración esférica, otra de la capacidad del cristalino, a ver si me permiten compartir pantalla, y otra de lo que descubrió Bullstrand acerca de la acomodación en el año 1907-1910. Esta primera es una foto de una lente esférica común, no una lente asférica que tiene compensadas las curvaturas más periféricas, sino que una lente esférica común, maciza, tiene aberración esférica. Esto quiere decir que los rayos más periféricos se cruzan antes. Esta lente ciertamente tiene una multifocalidad que permite que, por ejemplo, haya 2 o 3 focos y entonces esta lente es como una lente de foco extendido, como cualquier lente esférica o que tenga sus compensaciones. Ahora fíjense qué interesante. Yo les muestro este cristalino de un pez o de un ser humano, daría lo mismo, que es completamente esférico y sin embargo los rayos no tienen aberración esférica como en el dibujo del lente macizo. Y esto es porque el cristalino normal de cualquier mamífero o de cualquier pez tiene un gradiente de índice de refracción en el que el índice de refracción va cambiando de la superficie al centro, haciéndose mayor hacia el centro, y eso hace que los rayos se curven dentro del cristalino. Esta curvatura de los rayos dentro del cristalino
que evita la aberración, en realidad el cristalino va cambiando su densidad con el tiempo y en los cristalinos jóvenes la aberración esférica es negativa, o sea, los rayos periféricos se cruzan detrás y la aberración con los años se vuelve positiva, los rayos periféricos se cruzan por delante. Pero fíjense, esto ya se sabía en el año 1800 y en 1907 Gullstrand dibuja en su libro de Helmholtz y Gullstrand este dibujo que muestra el cristalino mirando de lejos y el cristalino acomodado. Y Gullstrand se dio cuenta que las curvaturas internas de ese gradiente cambiaban y por eso le dieron el premio Nobel, porque él descubrió que el gradiente del índice de refracción era responsable de 2/3 de la acomodación. Entonces, la acomodación cambia las aberraciones. Y por eso me parece muy importante, voy a dejar de compartir, lo que dice Jorge acerca de la importancia de medir realmente el poder del cristalino y las aberraciones del cristalino a medida que cambian con los distintos sistemas que usemos para devolver la acomodación. Es muy difícil hacer esto, hace falta tecnología de punta, porque a pesar de que Gullstrand se dio cuenta de esto hace 100 años, todavía no existe, o por lo menos por lo que dice Jorge, ya está empezando a existir la tecnología como para poder mostrar estos sutiles cambios adentro del cristalino. Perfecto, muchas gracias, Rafa. Creo que lo ilustra muy bien esto para poder traducir. A veces las imágenes se quedan más que las palabras, ¿no? Pero excelente combinación entre Jorge y tú. Y Felipe, yo sé que también tú tienes por ahí tus ideas de qué es lo que podemos hacer, sobre todo cuando no tenemos acceso a todos esos aparatos de cientos de miles de dólares. ¿Qué es o cómo lo juzgas tú que podríamos hacerlo, ¿no? Bueno, en realidad lo que he seguido intentando con Jorge y con Rafa realmente es buscar una medida de acomodación que no genere ningún tipo de duda cuando tú hablas en público o ante un grupo de oftalmólogos, porque tal cual como hablábamos previamente, yo tengo el iTracy, tomé mis medidas con el Tracy, con el nuevo software, con la versión 6 y mide, pues sí, digámoslo, como él toma es una autorrefracción con ray tracing, entonces te toma una refracción de lejos, luego te toma una refracción de cerca y la diferencia en ese poder refractivo es lo que ellos toman como acomodación. Pero realmente yo no creo que eso, yo personalmente no creo que eso sea una verdadera acomodación. Eso yo igual lo tomaba porque eso lo mide el HD Analyzer también y yo he medido con el Osiris antes de que fuera OFA o aberrómetro de campo amplio, me tomé ese poder refractivo tanto con el Tracy, con el Osiris y con el HD Analyzer. En todos el cambio refractivo que yo tenía era entre 0,50 y 0,75 cambio hacia la miopía. Entonces uno diría, pero mira que ahí acomodaste eso. Yo realmente no creo que esa sea una capacidad acomodativa. Seguramente algo ha pasado allá adentro, tanto acomodativa, como dice Jorge, o pseudo acomodativa, porque todos sabemos que en la acomodación cerramos la pupila y seguramente nos va a aumentar la profundidad de foco. Y cuando hacemos eso generamos una pseudoacomodación miópica también por la difracción, pero realmente hablando con Jorge en las últimas alcanzó a tomar a una paciente con las gotas, con el Osiris de campo amplio y pudo demostrar una verdadera acomodación de media dioptría a los 30 centímetros y 1/3 de dioptría a 20 centímetros. Entonces, digamos que eso es lo que estamos intentando de poder medir una acomodación que cuando alguien se pregunte si realmente es acomodación o no, lo puedas realmente verificar y como dijo Jorge, que sea repetitivo y reproducible interpersonal, o sea, porque es que es muy diferente si a mí me da bien, pero al otro no y no puede ser reproducible, pues tal vez no es un aparato que se pueda tomar como punto de referencia o como gold estándar. Lo otro que habíamos visto, que estaba pensando ahí con Jorge, en medir esta acomodación, el otro es el WAMP, que él lo tiene, pero realmente es complejo medirlo. Y lo que habíamos visto tú y yo, Van, con otro aparato que hacía muy parecido, el PS3 o algo así que tú me mandaste,
Digamos que esos son como los que miden un poco, pero no el campo amplio. Y Rafa, que no hemos vuelto a hablar con Pablo Artal, él había quedado en los pacientes que él midió. Es muy extraño en los métodos que él midió porque tiene un aparato experimental gigantesco, ese no es comercial, en su laboratorio, pero increíblemente la pupila se agrandaba en la de él, no sé por qué, y no sé si lo hace en la oscuridad, no con luz, pero quedó Pablo de decirnos, porque él toma todas las medidas y es un aberrómetro de doble vía como el HD Analyzer, que iba a medir la diferencia en las aberraciones. Ese es el resultado que yo estoy esperando del aparato de Pablo, porque yo pienso que si hay cambio en las aberraciones, coordina con lo que acaba de decirme Rafa nuevamente a todos, que él me lo había dicho y me lo ha repetido 50,000 veces y yo ya lo tengo muy, muy claro por qué los pacientes a cierta edad empiezan a volverse hipermétropes, porque cambian todos los índices de refracción del centro afuera. Rafa me tiene súper estudiado en eso y súper bien ilustrado. Entonces yo pienso que en este momento alguien que nos, un aparato que nos mida esos cambios aberrométricos y de poder sin tener tanto en cuenta como la refracción si me volví miope, yo pienso que es mejor. Y lo que dice Jorge, que es la curva de defocus, obviamente la curva de focus lo que nos dice es tener un rango de visión suficientemente nítida, 20-30 o 20-40, en un rango de distancia, que es lo que da cuando uno hace la curva de focus. Lo empieza a poner desde +3 hasta -2 generalmente, y entonces se supone que en esa curva de focus lo que se maneja es la acomodación con la cual tú puedes o relajar o contraer y compensar ese defecto que te están poniendo adelante refractivo, que suena lógico acomodativamente, pero entonces si nos vamos a un multifocal, pues este man no está acomodando nada y lo que tiene son diferentes puntos focales que tratan de compensar el defecto refractivo que le estás colocando adelante. Entonces, sí es difícil de medir, pero yo pienso que esos aberrómetros de campo amplio, que como dice Jorge, que no me lo había dicho antes, te pueden quitar esa medida acomodativa instrumental porque es de campo amplio. Pienso que eso puede volverse algo más repetitivo y más confiable para tener una medida precisa y estandarizar esas medidas, porque es que, y discúlpeme, ahí me alargué, es si yo muestro que acomodo con el Tracy, pero luego Jorge demuestra con el OFA que acomodan las FOB, y luego viene Giovanna y muestra, no sé, con el HD Analyzer que acomoda. Pues yo pienso que tenemos que como estandarizar, obviamente eso se hace solo con estudios clínicos pudiendo demostrar acomodación para que finalmente se vuelva un gold estándar y el que quiera demostrar acomodación pues tiene que demostrarlo con un aparato específico. Perfecto, muchas gracias. Felipe, Giovanna, ¿tú qué utilizas si es que tienes acceso? Porque a veces pues es muy bueno tener todos esos aberrómetros y extended wavefronts, etcétera, pero no todo el mundo lo tenemos y a reserva de eso en la vida real, ¿qué utilizas tú para poder medir si es que lo logras hacer, ¿no? Yo creo que no hay, salvo lo que está contando el doctor Alió, en este momento creo que no hay nada que realmente mida la acomodación. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijeron los tres. Creo que más allá de todas todos los defectos en el cristalino, hay otras cosas que también suceden durante la acomodación, como es el cambio pupilar, como es la convergencia o la divergencia. Creo que son tantas las cosas que suceden para que una persona pueda enfocar que es muy difícil medir o que se pueda realmente medir la acomodación. A ver, en cuanto a la curva de desenfoque, coincido plenamente con que no podemos decir que eso mide la acomodación. Pero además, todos los que hemos hecho curvas de desenfoque sabemos lo subjetivo que es tomar esas mediciones. Entonces, ¿realmente estamos midiendo mismo la curva de desenfoque? ¿Qué tan real es? ¿Qué tan repetible es? Depende del cartel que usemos, depende cómo tome la persona realmente, dónde hacemos el corte. Hay un montón de cosas que van a hacer que sea muy complejo. Entonces creo que realmente también ese es el motivo por el cual al día de hoy, con tanta tecnología, no se está terminando de lograr. Insisto, no conozco lo que está hablando el doctor Alió, por eso no puedo hablar de eso, pero hemos medido con el eTrace, hemos medido con el HD Analyzer, hemos medido con un montón de equipos y la realidad es que la mayoría infieren
hacen cálculos, toman una medida, toman nota, calculan, y entonces esto es lo que uno está acomodando. Y después en la clínica, y uno cuando lo ve en la práctica, tampoco coincide tanto. Entonces, creo que sería maravilloso tener un equipo que pueda medir la acomodación, porque nos sacaría de dudas a todos. Ahora, dicho esto, creo que también tendríamos que entender mejor la acomodación. Creo que todavía hay cosas que nos faltan conocer de la acomodación. Los que más describieron son todos los que nombró Rafa. Estamos hablando de hace muchísimos años atrás. Y al día de hoy también, si bien hay un montón de nuevas teorías y hay avances, tampoco hay coincidencias. No todos están de acuerdo o estamos de acuerdo con los mismos mecanismos de acomodación, con lo cual me parece que todavía nos falta entender. Y lo cual lo hace maravilloso, ¿no? Pero difícil, y difícil entonces poder medir algo que no terminamos de conocer. Bueno, justamente apoyando lo que dice Giovanna acerca de lo complejo que es el desempeño acomodativo, yo agregaría que incluso es muy complejo el acto de leer, y que en general los endpoints de los ensayos clínicos, tal cual se aprobó la gota en Estados Unidos, no miden acomodación, sino que miden solamente agudeza visual de cerca. Y en este punto quiero explicar que la agudeza visual de lejos para la operación de catarata en general se toma monocular y se pide 20-20 o algo similar. Pero para la visión de cerca, la agudeza necesaria para leer letra del diario es solamente 20-40 o 20-70.